Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video. Y tal como acabas de ver, es el trabajo de Justin que te voy a estar mostrando a continuación. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vas a realizar es ingresar al gestor de paquetes de preferencia que tú tengas para instalar Twix, el cual puede ser Cydia, al igual que Zebra. También te va a servir el installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Así que una vez que hayamos ingresado, en la esquina inferior derecha vamos a venir acá al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del Twix, que es ProKeys, y ahí lo puedes encontrar. En el día de hoy en el cual se está grabando este video va en la versión 1.1.1. Este se encuentra en la repo de Charis, así que si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, mucho mejor para ti. Así que simplemente presionamos allí en obtener, se va a estar habilitando en la parte inferior este banner, le damos allí en confirmar y va a comenzar a realizar a continuación el proceso de descarga e instalación del Twix, y una vez que termine se va a estar habilitando el botón para estar reiniciando el Springboard, así que lo vamos a estar tocando y esperamos a que regrese. Una vez que lo haga, lo que vamos a hacer a continuación es estar yendo a las configuraciones de nuestro equipo para ver todos los ajustes que nos ofrece ProKeys. Así que una vez que hayamos ingresado y una vez que lo tengamos seleccionado, ahí lo tenemos. La primera opción es obviamente para tener activado o desactivado el Twix, y dentro de las opciones son solamente estas tres que tú puedes ver acá en pantalla, y obviamente tienes acá un sector para estar viendo cómo se van visualizando los cambios al momento que tú lo vas ejecutando allí en tu dispositivo. Así que vamos a ingresar allí al primero, y tiene que ver con las vibraciones que tú vas a estar sintiendo en tu teclado cada vez que presionas un botón. Desde acá tú lo puedes estar apagando o encendiendo, y desde acá tú puedes estar cambiando las vibraciones que quieres estar sintiendo en tu dispositivo. Cada vez que hagas estos cambios, de inmediato vas a estar sintiendo cómo esto se va a percibir en tus manos. Y si es que quieres tener este feedback al estilo de un teclado de Android, tú de acá lo puedes estar activando. Lo que más me gusta es que una vez que tú terminas de elegir acá tus opciones, puedes de inmediato estar acá testeando cómo se va a sentir la vibración. Obviamente esto a través de un video no se puede transmitir, pero déjame decirte que cuando lo estás probando es increíble la sensación ahí en tus dedos, para que veas efectivamente cuál es el nivel de vibración que tú vas a querer estar recibiendo en tu dispositivo, y sobre todo cuando las estás borrando, cuando eliminas todo el texto, la manera en la cual vibra es una sensación realmente suave. Podemos ingresar ahora a la sección de los colores y estilos. La primera opción es que cuando tú presionas alguna de las teclas se va a estar visualizando y va a estar apareciendo ahí con un tono como transparente, como si fuese algún vidrio. La siguiente opción es para tenerlas con un estilo allí mucho más minimalista. La tercera es para estar ocultando lo que es el botón de cada letra y se ve de esta forma. Y la siguiente opción que tú tienes acá es para estar ocultando la previsualización. Eso quiere decir, cuando tú tocas alguna tecla no te va a estar mostrando allí en grande cuál fue la que estás presionando, lo tienes tal cual lo estás viendo allí. Respecto a los colores del teclado, tú le puedes indicar que tome la tonalidad de la aplicación. Eso quiere decir que si abres WhatsApp el teclado se va a ver verde, si abres Twitter se va a ver celeste, si abres YouTube se va a ver rojo, etcétera. También puedes tener una opción random para que no importa la aplicación que tú estés abriendo, a cada rato te va a estar mostrando un color distinto del teclado. Y si quieres estar estableciendo uno manual, este es el sector donde tú lo tienes que estar configurando. Tienes dos opciones cuando tu teléfono se encuentra en el modo iluminado o en el modo oscuro. Y si es que ingresamos al primero, tú le puedes estar indicando cuál es el color que quieres estar utilizando en tu teclado cuando estés de día, y cuando estés allí de noche tú también lo puedes estar cambiando al tono en el cual tú desees. En lo personal, la opción que yo prefiero es estar tomando el color de la aplicación. Me gusta mucho ese ajuste. Las siguientes opciones son para estar escogiendo el color que van a tener las letras en el teclado. Tú lo puedes tener acá de manera automática o simplemente apagándola, y por ejemplo en el modo manual tú puedes estar escogiendo cualquier tonalidad, le das ahí en listo, y si es que retrocedes, ¡papam!, ahí tienes el resultado para que tú veas el tono que va a estar tomando en ese instante. Recuerda que esta primera opción que acabamos de elegir es cuando tu teléfono se encuentra en modo iluminado, pero si lo tienes en modo oscuro, también desde acá tú lo puedes estar cambiando para que dependiendo del momento del día puedes estar teniendo allí el color que tú quieras en el teclado. En realidad me encanta cómo lo puedes hacer acá y la distinción que puedes estar realizando entre el modo día y el modo noche. Ahora, si es que quieres que la aplicación lo esté tomando de manera automática, simplemente activas esa opción y se va a estar adaptando ahí de acuerdo a cómo tú tengas tu aplicación. Ahora, si es que seguimos bajando y si es que activas esta opción, cada vez que tu teléfono se encuentre en modo oscuro va a estar tomando las tonalidades que tú les hayas indicado
indicado en todas las opciones que quieren decir Dark, es decir que si retrocedemos ahí vas a estar teniendo los cambios y desde acá tú también puedes estar realizando todos los ajustes. Si es que no quieres ese tono, le das ahí el listo y retrocedes y ahí lo vas a tener. Recuerda que también puedes estar ocultando todo lo que es el sector de los botones para tener resultados ahí de acuerdo sea tu antojo. Y si que volvemos a ingresar acá a la sección de los colores y estilos, si te das cuenta hay una sección acá de random y que tome el color de la aplicación del tema y bueno, esas son las opciones que aparecen acá. Si que tú eliges el random, desde acá tú puedes estar escogiendo la saturación que van a estar teniendo los colores y si que tienes escogida la opción para que tome la tonalidad de la aplicación, desde acá tú puedes estar escogiendo qué tan intensos quieres los colores que estén allí en el teclado. Ahora si es que vamos a la última opción, a la de las animaciones, una vez que ingresamos, si es que las tienes activadas, si es que vamos ahí con el efecto de burbuja, una vez que ingresemos y vas tocando ahí los colores, mira nada más cómo va luciendo, me encanta cómo aparece. Fíjate nada más cuando presionamos allí el botón para eliminar, mira todo, me gusta mucho ese efecto. Y si es que volvemos acá a las animaciones y elegimos ahora la del halo, desde acá tú lo vas a estar tocando y mira nada más como esa onda expansiva de colores cada vez que tú vas tocando los botones. Lo mismo cuando estás allí eliminando, lo puedes dejar presionado y esta es la forma en la cual va a aparecer. Y por último el firework, eso quiere decir de un fuego artificial. Cada vez que estás tocando las teclas, así es la forma en la cual tú lo vas a estar apreciando. Mira nada más cómo cambian los colores y si es que eliminamos, es así como va a estar apareciendo allí en tu dispositivo. Si es que regresamos acá a las animaciones y respecto al tamaño de las animaciones, viene predeterminado el valor 125, aunque tú lo puedes estar duplicando si es que así lo deseas. También puedes cambiar la duración en la cual estas van a estar apareciendo allí en el dispositivo y ahora cuando tú presionas, fíjate nada más, han cambiado su tamaño y están obviamente más tiempo allí en pantalla. Si los presionas todo al mismo tiempo, bueno, obviamente lo tienes que estar dejando ahí de acuerdo a sea tu gusto. Tú lo puedes colocar ahí para que dure mucho tiempo, cosa que cuando presiones una tecla, todo esto va a durar la animación y cuando estés escribiendo, ahí simplemente tienes que dejarlo de acuerdo a como tú le quieras. Pero viene por defecto allí en el valor número 1. Con esta opción tú puedes dejarlo presionado para que simplemente cuando toques la tecla, automáticamente allí aparezca la animación. Me gusta mucho cómo luce en realidad. Respecto a los colores de las animaciones, vas a tener tres opciones. El random es el que estábamos viendo recién. Si es que quieres sacar el automático, obviamente va a estar generando los colores de acuerdo al color que tenga la aplicación y también lo puedes establecer de manera manual. Tú puedes estar escogiendo acá, por ejemplo, un tono más celeste, le doy allí en listo, retrocedo. ¿Y por qué elegí el celeste? Bueno, porque las letras están azules, entonces cuando estás escribiendo de esta forma en la cual es que va luciendo y ahí tú lo puedes estar viendo cómo aparece. Me gusta porque puedes configurar todo de acuerdo sea allí tu antojo. Luego tú puedes cambiar la variación del color durante la animación. Me gusta porque más encima retrocedo y puedo estar realizando de inmediato allí el preview sin tener que estar realizando ningún respring. Desde acá tú también puedes estar ajustando estos valores para que cuando escribas, si te das cuenta, aparecen mucho más allí en pantalla. Ahora, si es que vamos a la última opción, en caso que tú tengas los colores random acá como aparece en pantalla, también puedes estar cambiando la saturación, modificando qué tan intensos van a ser los colores mientras tengas esa opción allí activa en tu dispositivo. Ahora presionamos acá la tecla intro para estar minimizando el teclado y vamos a ver acá todos los créditos de las personas que obviamente han trabajado para estar realizando este tweak. En realidad Justin, el principal developer, se ha lucido con lo que vimos hoy día con ProKeys. Para estar ganando una de las copias de ProKeys absolutamente gratis para tu dispositivo, el primer requisito es simplemente estar siguiendo a Justin, obviamente con la campana activada para no perderte ninguna de sus publicaciones, y el segundo es estar revisando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y si quieres aprender más de esto, ya sabes que todos los días subo contenido relacionado con el jailbreak y acá en mi canal hay una lista de reproducción que cuando tú ingresas tiene por nombre reviews de tweaks y aplicaciones, y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo realizar un viaje al futuro y estar desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.